Bienvenidos a Charla Libre. Dicha sección es titulada así porque no edito los videos en este caso. No hay recortes, es todo como va en el desarrollo de cierto punto. Los motivos son porque los puntos a desarrollar son más basados en la experiencia que he tenido uno y la perspectiva. Obviamente algún día si quiero hacer un feed o charlar con alguien, estoy muy dispuesto a hacerlo porque es una sección muy parecida a un podcast incluso. Para empezar con el punto que ya va a estar titulado, es el problema que hay con la adaptación de la escritura. Esto es algo bastante problemático últimamente. Ha causado muchas respuestas negativas. Es más, hasta los propios escritores nacionales por lo menos no han encontrado respuesta al porqué. Y yo creo que desde mi experiencia y mi perspectiva, justamente como había mencionado anteriormente, puedo intentar dar una respuesta lógica a todo este problema de adaptación. Sobre todo por los casos en los que se ha encontrado muchísimas veces acá, por lo menos en donde yo estoy, en Argentina. Pero he leído que también es Latinoamérica en sí el que padece esto. Y es que en el momento de adaptar un relato, una poesía o hasta una historia entera, los escritores han sufrido cambios o han querido ser forzados a los mismos. Esto es gracias a muchas competencias, muchas actividades patrocinadas. Justamente eso. ¿Por qué? Si bien sí, antes de una competencia, por ejemplo, vamos a hablar de los casos más polémicos que son en los colegios de secundaria, donde yo he estado mucho tiempo con este caso. Es más, con el grupo que estoy ahora, es un grupo de secundario y otras personas más de universidades, pero lo que más abunda es secundario. Entonces lo que pasa es que un patrocinador manda una competencia a un colegio secundario en el que establece pautas, ya sean escribir con letra Arial, ya sean que debe ser de más de una página si es una novela, entre otras cosas. Pero ha llegado a ser obvio un punto sobre que hay una pauta que no es mencionada, en pocas palabras, y hasta se puede denominar la pauta oculta que tiene el patrocinador de todo esto. A ver, si es en un ejemplo UNICEF quien patrocina una lucha contra las drogas, y uno en la historia que escribe UNICEF te dice en la competencia te pedimos que hagas un micro relato o una poesía, pero si en dicha causa uno escribe, presenta a la preselección del colegio, el colegio, en varios casos los profesores a cargo de todo esto o de la entrega misma, te piden que modifiques tu texto. Cosa que a los escritores ha indignado mucho, porque los escritores sienten que su libertad recae en el momento de la escritura, donde dicen, ok, miren que yo no puedo hacer ni X cosa por varios motivos, entonces decido escribirlo. Así se han transmitido muchísimas fantasías, se han transmitido muchísimos deseos, se han transmitido muchísimas hipótesis como teorías. Entonces, el mundo de la escritura es algo más que abierto, es algo más que interesante, como para que vengan a cerrarlo ahora por políticamente correcto. Es un título que podría ponerse a todo esto, porque es algo políticamente correcto, no puede decir tal cosa ni tal cosa, o que si la marcha de UNICEF es contra las drogas, no nos parece que tengas que poner que nuestro personaje sea un drogadicto. Entonces, eso puede molestar al autor, y yo creo que es un motivo bastante lógico de que si la premisa de todo esto al final de cuentas es concientizar al no uso de las drogas,
no uses a un personaje drogadicto como característica que no se logre recuperar ni nada, porque no les va a agradar. Entonces, yo te digo, como escritor, no compitas en eso, no compitas contra ellos, no intentes ser... Conozco muchos tipos que salen con su filosofía anarquista de que lo van a intentar y que van a demostrar al mundo que con otras palabras pueden hacerlo y bla 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 bla. Mira, ellos no van a evaluar por cuál es el mejor cuento, por cuál es la mejor novela, por cuál es el mejor relato. Van a evaluar cuál de todos ellos es el que mejor transmite el mensaje que a ellos les conviene. En el caso de una concientización no es del todo malo. Pero en el caso de otras dichas competencias, que sí ha pasado, que ya voy a ir a un segundo caso ahora, en el que cierto tipo de palabras en una competencia escolar, bueno, competencias que hacen en las provincias, dentro de las escuelas. Por ejemplo, seleccionan 12 colegios, y de esos 12 colegios hacen, bueno, una analogía de cuentos, pero te dicen tema libre. Entonces uno va con el afán de escribir, presenta su historia, pum, lo lee un autorizado de la preselección nuevamente y te dice: no puedes escribir tantos insultos, este personaje no puede insultar tanto. Entonces te hacen que vuelvas a escribir la parte y bla bla bla. Bueno, estos casos actualmente yo espero que sean minorías. Es el único deseo que tengo, es que sean minorías y no se empiecen a limitar a los pensamientos de los autores, y mucho más si son chicos jóvenes, que bueno, la manera de desahogo para algunos escritores es la escritura justamente, no hay otra vía. Y entonces me están diciendo, me han mandado mensajes que ya ni eso pueden hacer, que tienen que esperar una competencia extraescolar si quieren darse a aparecer, si quieren darse a luz. Y es el colmo. Yo, en mi época, a ver, el último año que fui a mi colegio ni siquiera quise competir por un ajuste de tiempos y porque no me sentía preparado. Sabía que mi premisa y mi historia, comparado a lo que había visto en otros años, iba a ser la mejor, iba a ser muy buena. Pero la ejecución no me parece muy buena la que yo tengo. Por lo tanto, podría ser que mi mensaje no se exprese bien y al no entenderse para el criterio de los jueces, no vaya a ganar, no vaya a ser conocido y va a valer verga. Eso me iba a causar tanto tiempo perdido y yo estaba siendo consciente de que aún no tenía la habilidad para escribir muy bien novelas en este caso. A diferencia de un cuento que es otra cosa, ya me mojo mejor en ese terreno. Y bueno, la verdad que la lucha contra lo políticamente correcto, me parece que, chicos, para los que han estado diciendo que es el colmo, que pum, que pan, en el caso, como que dije, de UNICEF, de una ONG, de cualquier patrocinador que lo esté haciendo, es un caso lógico. No van a querer que les tires mierda, en pocas palabras, o que les vayas en contra de la idea cuando los tipos quieren eso, aunque no lo pongan en la pauta. Entiendo ese punto. Es algo feo, es algo triste, pero bueno. Otro de los grandes problemas que está habiendo con los autores es su criterio. Yo quiero hacer un video aparte sobre el criterio de los autores que son jueces. Por ejemplo, seleccionan a José Fulano. José Fulano fue un escritor provincial que hizo tal y tal y tal cuento, ganó un premio, bla bla bla, y va a ser juez de un torneo escolar de literatura, como así le dicen. Y José Fulano es, por ejemplo, una persona judía. Y esta persona, bueno, y entonces un chico presenta un cuento en el cual, en este cuento se habla de una perspectiva nazi e intenta tomar el caso ya del holocausto como algo falso. Entonces el escritor este que es juez dice, no, es que esto es una cagada, que mi abuelo vivió el holocausto, que no puedo creerlo, que pum, que pan. Entonces el criterio de esta persona se nubla. Este fue un ejemplo. Lo que me pasó en verdad para comprobarlo como conclusión
fue que un chico había escrito un micro relato sobre los animales, pero en este caso tomaba tan secundario el tema del maltrato animal que decidió que uno de los personajes machacara al animal, y en el momento del juicio el juez parecía un animalista. El juez estaba como dándole consejos para que intente ser más blando en la manera de expresarse dentro del relato, para decir que no, que el personaje debía ser menos sádico, que si va a cambiar que no lo haga así, que no tome ciertos contrastes. Y la verdad que en el espectro psicológico el personaje puede variar dependiendo del autor, pero en este caso estaba bien tomado. Solo que a él le molestó muchísimo personalmente que le hicieran algo a un perro. A ver, yo entiendo que te puede molestar, pero si es algo personal, no puede ser seleccionado para ser un juez que debe tener un criterio objetivo. Y luego voy a hacer un video, como dije, entero de esto. No hay mucho más que hablar, solo que bueno, chicos, tengan paciencia en estos últimos tiempos. Tal vez cuando yo empecé no eran así las cosas, y lo entiendo. Y están cambiando, gracias a que hay mucha intolerancia de ciertos grupos, ya sean minorías, ya sean mayorías. La intolerancia existe, y la intolerancia ha marcado muchísimo en la carrera literaria de ciertas personas. Es más, hay muchos de mis relatos que no pueden salir nunca al éxito en ciertos países latinoamericanos, por eso mismo. Y estamos conscientes, y es cuestión de esperar a una competencia sin filtros. Y no propongo nada, pero algún día, tal vez ya para el 2020, esté planeando yo mismo hacer un evento para esto, o un evento para artistas de acá, y así directamente ponen su pensamiento, lo escriben sin problema. Yo solo voy a publicarlos y la gente verá. Gracias por el tiempo.